La noche había caído sobre Nueva York, y una densa niebla envolvía las calles como un velo espectral. Entre los rascacielos y el brillo incesante de la ciudad se alzaba una construcción que parecía desafiar al tiempo, la Morris Jumeau Mansion. Aunque muchos pasaban a su lado sin prestarle atención, aquellos que conocían su historia evitaban mirarla directamente, temiendo despertar algo que debía permanecer dormido. Alexander, un periodista independiente fascinado por lo paranormal, había escuchado rumores inquietantes sobre la mansión. Historias de desapariciones inexplicables, susurros en habitaciones vacías y sombras que cobraban vida al anochecer. Decidido a escribir el artículo que catapultaría su carrera, resolvió pasar una noche en la mansión, documentando todo lo que pudiera encontrar. Consiguió acceso a través de un contacto en el Departamento de Patrimonio, bajo la excusa de una investigación histórica. Con su equipo de grabación y una linterna, cruzó las puertas de la mansión justo cuando el reloj marcaba la medianoche. El silencio era sepulcral, roto solo por el eco de sus pasos sobre las antiguas tablas de madera. Las paredes estaban adornadas con retratos cuyos ojos parecían seguirlo con una mirada inquisitiva. Sentía una presencia constante, como si no estuviera solo. En la planta baja, todo parecía normal: habitaciones polvorientas, muebles cubiertos con sábanas blancas, arañas de cristal que reflejaban la tenue luz de su linterna. Pero al subir al primer piso, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, y un olor a humedad y decadencia llenó sus pulmones. En uno de los pasillos, encontró una puerta que no aparecía en los planos. Intrigado, intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Mientras buscaba una forma de entrar, escuchó un ligero tintineo, como campanillas lejanas. Siguiendo el sonido, llegó hasta una escalera estrecha que descendía a un sótano del que no tenía conocimiento. Dudó por un momento, pero su curiosidad pudo más. Bajó lentamente, notando que cada escalón crujía bajo su peso, y el aire se volvía más frío a medida que descendía. Al llegar al fondo, encontró una puerta de madera vieja, entreabierta. Al empujarla, descubrió una habitación iluminada por velas, cuyas llamas danzaban aunque no había corrientes de aire. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos con una sustancia oscura y reseca. En el centro de la habitación, una mesa sostenía un libro antiguo, encuadernado en cuero gastado. Al acercarse, pudo ver que las páginas estaban escritas en un idioma desconocido, y las ilustraciones mostraban figuras retorcidas y rituales sombríos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Pensó en marcharse, pero algo lo mantenía allí, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia el libro. De repente, las velas se apagaron al unísono, sumiendo la habitación en una oscuridad total. El pánico se apoderó de él mientras buscaba su linterna, que inexplicablemente no funcionaba. Entonces, una risa suave pero siniestra resonó en el aire. Una voz femenina susurró su nombre, prolongando cada sílaba. Alexander giró sobre sí mismo, tratando de localizar la fuente del sonido, pero era inútil. La oscuridad era absoluta. Una luz tenue comenzó a emanar del libro, iluminando apenas su rostro. Los símbolos en las paredes empezaron a brillar con intensidad creciente, y las sombras cobraron formas grotescas, moviéndose independientemente de cualquier fuente de luz. La figura de una mujer apareció ante él, flotando a pocos centímetros del suelo. Llevaba un vestido antiguo manchado, y sus ojos eran pozos oscuros sin pupilas. Su sonrisa era una mueca de locura y desesperación. «Has venido a liberarnos», dijo con una voz que parecía provenir de todos los rincones de la habitación. Alexander quiso gritar, pero su voz no respondía. Intentó correr, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. La mujer alargó una mano translúcida y tocó su frente. Una oleada de imágenes inundó su mente: sacrificios, rituales, almas atrapadas en un ciclo interminable de agonía. Comprendió que la mansión era una prisión para espíritus atormentados, atrapados por oscuros hechizos. Y ahora, él era la llave que necesitaban para liberarse. Las sombras lo rodearon,
susurrando cánticos en idiomas olvidados. Sentía como su energía vital se desvanecía, absorbida por aquellos seres. Con las últimas fuerzas que le quedaban, logró liberar sus piernas y corrió hacia la escalera. Subió a toda prisa, tropezando y cayendo, pero se levantaba nuevamente impulsado por el terror. Al llegar al primer piso, las puertas se cerraban ante él, las ventanas se sellaban y las paredes parecían moverse, deformándose en ángulos imposibles. Llegó al vestíbulo principal, donde la puerta de entrada estaba entreabierta. La luz de las farolas de la calle se filtraba, ofreciéndole una esperanza. Corrió hacia la salida, pero justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, la puerta se cerró violentamente, golpeándolo y lanzándolo hacia atrás. Cayó al suelo, aturdido. Las risas y susurros se intensificaron, llenando su mente. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Desesperado, comenzó a golpear la puerta, gritando por ayuda. Pero desde el exterior, nadie podía escucharlo. La casa era una barrera entre mundos, y él estaba atrapado en ella. El piso bajo sus pies comenzó a agrietarse, y unas manos espectrales emergieron, agarrando sus tobillos y arrastrándolo hacia abajo. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Poco a poco, fue absorbido por el suelo, sumergiéndose en una oscuridad insondable. Las manos lo llevaron de vuelta al sótano, donde los espíritus esperaban ansiosos. Se encontró nuevamente frente a la mujer, que ahora mostraba su verdadero rostro, una calavera sonriente cubierta de carne podrida. «Serás nuestro mensajero», dijo antes de que todo se desvaneciera. Entre los pocos objetos que Alexander dejó atrás se encontraba su cámara de video, que más tarde fue encontrada por un guardia de seguridad. Las grabaciones mostraban imágenes distorsionadas y sonidos incomprensibles, pero en ciertos fragmentos se podía distinguir la aterrorizada expresión de Alexander mientras corría por los pasillos. Las autoridades no encontraron ningún rastro de él y el caso fue eventualmente archivado. Sin embargo, su desaparición atrajo la atención de Emma, su hermana menor, quien se negaba a aceptar la falta de respuestas. Determinada a descubrir la verdad, decidió seguir los pasos de Alexander. Se preparó minuciosamente, estudiando los planos de la mansión y recopilando todas las historias relacionadas con el lugar. Llegó al anochecer, cuando los últimos visitantes habían abandonado la casa. Con una mezcla de temor y determinación, cruzó las puertas y se internó en las profundidades del Amores Yumo. A diferencia de su hermano, Emma sentía una opresión desde el primer momento. Los susurros eran más claros, los ecos más profundos. Cada habitación parecía más fría que la anterior y las sombras cobraban formas aún más definidas. Mientras exploraba, encontró el mismo pasadizo oculto que Alexander había descubierto. Bajó por la estrecha escalera, llegando al sótano. La habitación de las velas estaba vacía, pero el libro seguía allí, abierto en una página diferente. Esta vez, pudo leer las palabras escritas en él. Era una invocación, un llamado a entidades de otra dimensión. Comprendió que la mansión no era solo un lugar embrujado, sino un portal. Un punto de conexión entre este mundo y algo mucho más siniestro. De pronto, una voz resonó detrás de ella. «Te estaba esperando», dijo la figura de la mujer espectral. Emma volteó, enfrentándose directamente con la aparición. Pero a diferencia de Alexander, no mostró miedo. «¿Dónde está mi hermano?», exigió. La entidad sonrió, aunque sus ojos seguían siendo pozos oscuros. «Él es parte de nosotros ahora. Y pronto tú también lo serás». Emma sacó un amuleto que había obtenido de una tienda de ocultismo, un símbolo de protección que esperaba que fuera útil. La entidad retrocedió un paso, sorprendida. «Eso no te salvará», siseó. Pero Emma no estaba dispuesta a rendirse. Comenzó a recitar un conjuro que había encontrado en antiguos textos, esperando que pudiera cerrar el portal y liberar a las almas atrapadas. Las paredes comenzaron a temblar y un viento gélido azotó la habitación. Las velas se encendieron espontáneamente y las sombras se agitaban frenéticamente.
La entidad gritó, un sonido inhumano que resonó en cada rincón de la mansión. Justo cuando parecía que Emma estaba logrando su objetivo, sintió una fría mano agarrar su hombro. Era Alexander, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos. No debiste haber venido, susurró. Emma sintió como su fuerza la abandonaba. Las sombras la rodearon, y las voces se multiplicaron en su mente. Intentó continuar el conjuro, pero las palabras se esfumaron de sus labios. La entidad se acercó nuevamente. Ahora serás parte de nosotros. La mansión necesita más almas para abrirse por completo. Con horror, Emma comprendió que todo había sido una trampa. Que la mansión había permitido que encontrara el pasadizo, que llegara hasta el libro, para atraerla y capturarla. Su sacrificio fortalecería el vínculo entre los mundos. Las sombras la envolvieron completamente, y su conciencia se desvaneció en la oscuridad. En las semanas siguientes, más personas comenzaron a desaparecer en los alrededores de la Morris Jumel Mansion. La policía cerró el área, pero los fenómenos sobrenaturales se intensificaron. Testigos afirmaban ver luces extrañas en las ventanas, figuras que aparecían y desaparecían, y una niebla que parecía emanar de la propia casa. Los medios de comunicación estallaron en especulaciones, y grupos de curiosos y amantes de lo paranormal se congregaban en las cercanías, buscando captar alguna evidencia. Sin embargo, ninguno de ellos regresaba. La ciudad entró en pánico. Se declararon toques de queda, y las autoridades consideraron demoler la mansión. Pero cada vez que lo intentaban, ocurrían accidentes fatales. Los trabajadores caían desde los andamios, las máquinas se estropeaban misteriosamente y las herramientas desaparecían. Un grupo de especialistas en lo oculto fue convocado. Formaron un círculo alrededor de la mansión, realizando rituales para contener el mal que emanaba de ella. Pero la casa se había vuelto demasiado poderosa. Los rituales fracasaron, y los especialistas sufrieron consecuencias terribles, perdiendo la cordura o desapareciendo sin dejar rastro. Las raíces del mal se habían extendido más allá de los cimientos de la mansión, infiltrándose en la ciudad misma. Las noches se volvieron interminables, y el sol apenas lograba atravesar la espesa niebla que ahora cubría Nueva York. La desesperación se apoderó de los habitantes. Algunos huyeron, otros se refugiaron en iglesias y santuarios, buscando protección. Pero parecía que nada podía detener lo que estaba ocurriendo. En un último intento desesperado, un grupo de sacerdotes de diferentes religiones se unieron para confrontar el mal. Se adentraron en la mansión, armados con fe y determinación. Pero la casa ya no era un simple edificio. Era un ente vivo, un laberinto cambiante que los separó y los consumió uno por uno. Las historias fueron olvidadas con el tiempo. La ciudad quedó desierta, y la naturaleza reclamó las calles vacías. La Morris Jumel Mansion permanecía en pie, intacta, en medio de ruinas y silencio. Se decía que en las noches se podían escuchar los lamentos de las almas atrapadas, un coro eterno de sufrimiento. Y en las sombras, figuras indistintas vagaban sin rumbo, perdidas entre dos mundos. La mansión había cumplido su propósito. El portal estaba abierto, y la oscuridad se había extendido. No quedaba esperanza ni salvación. Y así, en el corazón de lo que alguna vez fue una ciudad vibrante, la Morris Jumel Mansion se alzaba como un monumento al horror y la desesperanza, recordando a todos que hay secretos que jamás deben ser revelados. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.